Saludos a todos y bienvenidos a Ecos del Evangelio. A veces pensamos que la palabra de Dios es simplemente un texto viejo o antiguo, o que es letra estática completamente, pero no, la palabra de Dios es viva, es eficaz y sobre todo se actualiza y todos los días tiene un mensaje diferente para cada uno de nosotros. Es tan viva que siempre empapa todas las dimensiones de la vida, nuestras alegrías y nuestras penas, incluso en medio de lo que nosotros llegamos a considerar como rutinario, como lo del día a día. Aún así, la palabra de Dios todo lo toca y a todo le da sentido. Este espacio, este nuevo apostolado nace precisamente con el objetivo de que esa palabra que empapa y da vida no se quede como el rocío de la mañana. Es decir, que cuando salga el sol simplemente se evapore y ya no sepamos nada de ella. Este espacio es para hacer un eco del Evangelio, para que la palabra de Dios resuene constantemente en nuestras vidas y que ese mensaje que escuchamos los domingos desde el ambón o desde el altar pueda bajar hasta donde nosotros estamos y pueda dejarnos un mensaje claro. Y pues les digo otra vez, bienvenidos a Ecos del Evangelio. Mi nombre es José Guadalupe Sánchez Cornejo, sacerdote mexicano, en este momento estudiando en España. Y pues la reflexión con la que iniciamos el día de hoy no es la dominical, pero es también una de las solemnidades más, pero más importantes de la iglesia y que para mí de manera muy especial tiene un alto contenido simbólico, pues fue a la primera misa que yo en mi vida asistí y estamos hablando de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué nos dice la liturgia de este viernes del Sagrado Corazón? Primeramente, como manera de introducción, hemos ya meditado dos grandes misterios, el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la Sagrada Escritura. Y si bien no son los únicos misterios, hay muchos más misterios dentro de la Iglesia. Hay uno que de manera muy especial convive y brota precisamente del misterio trinitario y del misterio eucarístico. Y es el misterio del amor. Es el misterio del amor desbordante de Dios. Y que la Iglesia lo ha solemnizado en la liturgia del Sagrado Corazón de Jesús. Y fíjense, esta fiesta es relativamente nueva, data alrededor del siglo XVIII. Y a pesar de que es muy nueva y podríamos decir que es un invento reciente, no. La Sagrada Escritura ya atestigua este misterio porque está encarnado en toda la Escritura, que es el misterio del amor de Dios. Desde Abraham vemos cómo Dios nos ama por iniciativa propia. Nos ama porque Él así lo quiere. Por eso, desde antiguo, la Escritura ya atestigua el misterio de por qué Dios nos ama. Hoy te lo cuento yo con estos tres puntos que desglosan y tratan de desmenuzar un poquito la liturgia de esta solemnidad. Primeramente, la primera lectura, Deuteronomio 7, del 6 al 11. Él nos amó primero. La primera lectura del Deuteronomio es un caso atípico. De hecho, todo el libro como tal es un caso atípico. Si bien lo podemos considerar incluso una rareza, porque es prácticamente una relectura del Éxodo, pero ahora es presentado con otro tinte. En lugar de presentar solamente la ley o presentarnos un hecho histórico simplemente, el autor trata de tomar un nuevo rumbo. Este libro es un punto de inflexión. Ya no solamente nos habla de datos como habla números, ya no solamente son reglas como el Levítico, ya no simplemente es un relato exaltecido o enaltecido como es el Éxodo, sino es una nueva óptica. Es Moisés que le habla al pueblo de Dios, pero tiene un objetivo muy, pero muy particular. Su objetivo es mostrarnos a un Dios que es personal. No es un Dios alejado. No es un Dios que esté allá a lo lejos o un Dios que haga las cosas en serie, sino es un Dios que se toma las cosas en serio. Y la liturgia del día de hoy nos lo recuerda
Cuando Moisés le dice al pueblo de Israel, oye, el Señor te eligió y te eligió no por tus méritos, perdón, porque méritos como tal no tienes. No eres el pueblo más grande. Egipto, que eran vecinos del pueblo de Israel, era inmenso, era grandísimo, era una civilización ya milenaria cuando precisamente surge el pueblo de Israel. Al este había pueblos más avanzados en la región de Caldea y Mesopotamia. Incluso en lo que es la actual China ya había una civilización milenaria con grandes avances tecnológicos. Pero incluso si nos saltamos al otro continente, si nos saltamos el océano y llegamos a América, en la región de los Olmecas ya había una civilización con grandes avances, la llamada madre de toda Mesoamérica. Pero incluso un poquito más al cono sur, existía ya una civilización que eran los Carales en el Perú, que también es la primera civilización como tal nacida en América. No era el pueblo más grande, ni era el mejor, ni tampoco fue el primero. ¿Por qué los eligió Dios? Pues por méritos no fue. Dios simplemente los elige porque Él así los quiso. No se lo merecían a los ojos del mundo, pero aún así Dios los amó primero. Junto a esta maravilla, el relato del Deuteronomio nos regala una frase hermosa, pero también al mismo tiempo insospechada. El Señor se enamoró. Y esto es maravilloso porque en ninguna ocasión de la Sagrada Escritura volvemos a escuchar este concepto. No lo volvemos a decir así con esta carga que nos está dando el autor del Deuteronomio. ¿Por qué? Porque si bien hemos encontrado en otras partes, como en los salmos, por ejemplo, que dan razón del amor de Dios, como el salmo que nos recuerda y nos dice, el Señor está prendado de tu belleza, hay una razón específica, se enamoró por la belleza de aquella doncella. En este caso no. El Señor simplemente se enamoró. No hay lógica, ni siquiera tiene que explicarlo. Él está enamorado. Él ha volcado su corazón y ahora ese corazón le pertenece al pueblo de Israel. Por mérito no, simplemente porque el Señor así lo quiso. Pero existe una cláusula. El autor del Deuteronomio les deja bien, pero bien claro que hay una cláusula dentro de este amor. Y esa es muy sencilla. De hecho, Jesús, muchos siglos después, la va a expresar. El que ama guardará mis mandamientos. Yo me imagino que cuando Jesús estaba escuchando la escritura, sobre todo esta parte de la escritura, cuando se acercaba a la sinagoga, a la enseñanza de los escribas, de los doctores, de los fariseos, yo creo que sonreía, porque eran precisamente las palabras que él iba a actualizar y que les iba a pedir precisamente a sus apóstoles. El que me ama verdaderamente, ese cumplirá mis mandamientos. De hecho, Jesús lo va a agregar en el Evangelio, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y en Él pondremos nuestra morada. Creo que de hecho el filósofo Pascal, Blas Pascal, pensaba en el Deuteronomio cuando él solito llega a afirmar, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Estas palabras son tan especiales, este nuevo camino, este nuevo paradigma del Deuteronomio es tan hermoso que años después los profetas como Jeremías y Oseas, después de buscar y hablar, tratar de exhortar al pueblo de Israel para que regresen al amor de Dios, simplemente les hablan de este Dios que se ha enamorado y que no tiene razones para enamorarse, simplemente los ama porque Él así lo quiso. Segundo punto, y en el corazón de esta homilía no puede faltar precisamente el Evangelio. Y en esta ocasión, este ciclo litúrgico nos regala la lectura de Mateo 11, 25, 30, el corazón de Jesús.
Y realmente no puede haber otro relato que sea el centro de esta liturgia que el de San Mateo en el capítulo 11. Si bien todos los evangelios están plagados de la muestra del amor de Dios, este evangelio toma un tono bastante especial, pues Mateo, su escritor, es precisamente como el pueblo de Israel. Es ese hombre que era despreciado por su profesión, incluso era llamado traidor por cobrar los impuestos para un pueblo extranjero, y que sin merecerlo a los ojos del mundo es llamado a ser apóstol. Y es el que nos muestra esta maravillosa y hermosa radiografía del amor de Dios, el amor de Jesús. Y nos expone que este amor brota del corazón de Jesús, porque este corazón es un refugio lleno de mansedumbre y de humildad. De hecho, en el Evangelio Jesús inicia con una frase bastante reveladora y bastante hermosa, que es una acción de gracias de parte de Jesús hacia Dios Padre, la cual dice lo siguiente: te doy gracias, Señor, porque has ocultado esto a los sabios y a los entendidos, y lo has revelado a la gente sencilla. Esta declaración contiene una afirmación impresionante. El misterio de Dios, pero específicamente el misterio del amor, se encuentra velado para todos aquellos que solamente buscan la sabiduría de este mundo, para los soberbios, para aquellos que solamente están lamentablemente preocupados por las cosas materiales, para aquellos que lamentablemente no se han preocupado o que abiertamente rechazan buscar y conocer a Dios. Para ellos está velado el misterio. ¿Quiénes son los que realmente pueden acceder a Él? Los sencillos y los humildes. Y esta es la única condición. Aquel con sencillez y humildad es el que puede acceder al misterio del amor de Dios. Y ojo, tengamos mucho cuidado con estas palabras. No quiere decir que Dios no nos ame o que ame a unos de diferente intensidad que a otros no. Como dice la misma escritura, el sol sale para buenos y para malos. Todos, en absoluto, todos somos amados por Dios. Solo que muchos de nosotros, por nuestra propia soberbia, lamentablemente no accedemos precisamente al amor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos sellados a Él. Y si no lo accedemos, si no logramos ni siquiera arañar esa vela de este misterio, no vamos a sentir cómo Dios nos ama. ¿Somos benefactores de su amor? Sí, porque todos lo recibimos, solo que en mayor y menor medida. ¿Por qué? Porque les insisto, a pesar de todo, el sol sale para buenos y para malos. De esta manera, solamente aquel que es sencillo accede al misterio. No lo comprende, porque comprender el amor de Dios es imposible. Pero si bien no lo comprende y no lo alcanza a entender, obviamente, porque como misterio nos sobrepasa, es un hecho que logra identificar su amor. De hecho, esto es lo más hermoso. Muchas veces no entendemos y obviamente nunca vamos a saber por qué Dios nos ama, por ejemplo, pero logramos reconocer los efectos de su amor en su vida. Como segunda afirmación, Jesús nos explica un poquito la relación que Él tiene con el Padre, la cual es de íntima comunicación y conocimiento. Y aquí, pues, podemos encontrar otra condición para acceder a la fuente inagotable de Dios. Jesús dice textualmente: nadie conoce al Padre si no es por mí, y nadie accede al misterio del Padre si el Hijo no lo permite. Y esto es medular. Y teológicamente es parte del misterio de la encarnación del Verbo. Pues el Hijo, que es el que se encarna y es el que toma la naturaleza humana sin abandonar la naturaleza divina, es el que nos muestra el verdadero rostro de Dios.
Si el Hijo no se encarna, no conocemos a Dios. Lo hubiéramos seguido conociendo como en el Antiguo Testamento, en la columna de fuego, en la niebla, de muchas formas o muchos signos, gestos o señales, pero no lo hubiéramos conocido si no es gracias a que Jesús se ha encarnado, como va a expresarlo muchos años después Santa Catalina de Siena. Él es el puente entre el cielo y la tierra. Yo creo que también por esto San Pablo, años después en su carta a los Colosenses, nos va a afirmar, Él es la imagen visible de Dios invisible. ¿Por qué? Porque es Cristo precisamente quien nos muestra el verdadero rostro de Dios. Como le expresa el Salmo también de esta liturgia, Él nos expresa que el rostro de Dios es precisamente la misericordia. Y esta frase del Evangelio toma sentido total con la última parte, la cual está cargada de una fuerza y un contenido teológico impresionante. Y dice lo siguiente, vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Y letras después, vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Y de esto podríamos hablar días, escribir cientos y cientos de relatos, tanto de reflexión como de teología profunda. Pero en síntesis, lo que nos está diciendo Jesús es que si ya he explicado que Él es quien revela el rostro de Dios, ahora nos dice la verdadera naturaleza, el verdadero ser de Dios. Y como nos dice el Salmo 91, la naturaleza de Dios es ser nuestro refugio. Y lo curioso de esto es que cuando el salmista expresa que el Señor es nuestro refugio, o más bien dicho, él dice, mi refugio es el Señor, como una expresión de fe de la criatura en su Creador, Jesús cambia la dinámica. Ya no es un puente de fe de la criatura que se acongoja ante Dios y que espera que Él lo proteja, sino es el mismo Creador que le declara a la criatura que Él es el refugio donde Él puede reposar y descansar. Nos recuerda también muchísimo al Salmo 23. De hecho, estas palabras de Jesús son tan hermosas porque Él es ahora quien declara su amor. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Vengan a mí y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esto es una maravilla. Jesús pone los puntos sobre las íes y precisamente nos enseña la verdadera naturaleza del amor de Dios. Revela la naturaleza de su corazón, que es la mansedumbre y la humildad. Por eso, obviamente, decíamos hace rato, para poder acceder al misterio de Dios, necesitamos de estas mismas virtudes. Sin ellas no podemos acceder, pero me atrevo a decir, sin la humildad, sin la mansedumbre, sin la sencillez, no es que no podamos acceder, sino que no lo podemos alcanzar a comprender. Es Jesús quien nos revela la naturaleza del Padre. Si no vamos a Él, si no lo conocemos a Él, si no nos encontramos con Él, jamás podremos entrar en su descanso. Y nuestro corazón, como decía San Agustín, jamás encontrará reposo hasta que precisamente no repose en Él. Por eso todos los santos buscan, después de haber buscado en su vida humana o mundana la felicidad, el poder, la sabiduría, no encuentran descanso, no encuentran plenitud hasta que precisamente están descansando en las manos de Dios. Yo creo que San Juan en su Evangelio dice lo mismo, pero con otras palabras y lo expresa con otro idioma, no tan romántico como Mateo, pero lo expresa cuando dice, yo soy la puerta del redil. Son palabras menos dulces, pero es la misma promesa. Él es el que nos muestra la vida del Padre.
De algo debemos de estar totalmente seguros. Nadie encontrará a Dios ni descansará su alma hasta que no encuentre a Jesús y pueda descansar en él. Tercer y último punto de la primera carta de San Juan 4, 7, 16. Y aquí San Juan nos pone la única condición. Es cierto, el amor de Dios es gratuito. Y si bien, como lo expresábamos anteriormente, la condición es llegar a Él por medio de la humildad y la sencillez. Pero para poder experimentar los límites inmensos, inconmensurables de su amor, hay una condición. Es muy cara, ciertamente, pero vale la pena. Pues es la única manera de acceder a esa dinámica del amor mismo, que incluso es el amor mismo de la Trinidad. Pues el amor de Dios es tan, pero tan perfecto que siempre se desborda. Y esto lo entendemos gracias a la reflexión de un gran santo, bueno, perdón, no es santo, a un gran místico llamado Ricardo de San Víctor. Mientras muchos de los teólogos trataban de llegar intelectualmente y con conceptos bastante rebuscados a entender la Trinidad, Ricardo de San Víctor se centra en algo muy sencillo y es la naturaleza del amor de Dios y nos explica que para que Dios exista, tiene que estar en él el amor en la perfección. Si no, no es amor. ¿Por qué? Porque el amor es perfecto y el amor es desbordante. Por eso mismo, el Padre tiene que expresar su amor a alguien que lo pueda recibir y responderle de la misma intensidad, y ese es el Hijo. Pero el amor entre ellos dos es desbordante. El amor no se puede quedar en nosotros mismos, siempre da y rinde frutos. Por eso, para que exista el amor, necesariamente tiene que haber alguien que reciba ese amor que se desborda, y este es el Espíritu Santo. Por eso, para Ricardo de San Víctor, para que Dios sea perfecto, tendrían que existir tres personas: el Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama al Padre y el Espíritu Santo que, recibiendo esos frutos, ese amor desbordante, los ama a los dos con la misma intensidad. Y esta es precisamente la condición, y nos las dice San Juan en el capítulo 4 de su primera carta. El apóstol nos da una cátedra del amor. Nos explica en pocas palabras lo que el autor del Deuteronomio expone y lo que Jesús explica en el Evangelio. Y esta es la condición: ámense los unos a los otros como Dios nos ha amado. Esta es la condición más importante: amar a nuestros hermanos como Dios nos ama. Amar a los demás sin que lo merezcan. ¿Por qué? Porque Dios nos amó a nosotros primero, aún sin que lo mereciéramos. Esta es la naturaleza del amor. Por eso el amor es como el amor de la Trinidad. Es un amor que se desborda. Y así como el amor de la Trinidad se desbordó hacia sus criaturas, aún sin que ellas lo merecieran, pues su amor no fue porque lo mereciéramos, sino simplemente fue gracia, fue un regalo. Así es como Dios quiere que amemos. Y aquí es donde toman sentido todas las características del amor cristiano que en muchas ocasiones hemos escuchado. Aquí es donde toma sentido precisamente por qué debemos de amar al que nos ha hecho daño. ¿Por qué? Porque tal vez Él nos hizo mal y ha cometido grandes pecados, pero nosotros también, y aún así, a pesar de todo, Dios nos ama. ¿Por qué tenemos que amar al enemigo? Porque Dios, a pesar de nuestros errores cotidianos, nos ama y nos ama sin reclamos. ¿Por qué tenemos que poner la otra mejilla? Porque precisamente Dios en la cruz, sin tener culpa, pagó con sus sufrimientos cada uno de nuestros pecados. Él nos amó sin reclamos. Por eso mismo es que Dios quiere que nosotros perdonemos y amemos y expresemos toda la fuerza de su amor. ¿Por qué? Porque Él así nos lo enseñó. Él nos amó primero. ¿Por qué nos pide que nuestro amor se desborde hacia los demás? Porque obviamente su amor se desbordó primeramente a nosotros.
Y esta es la naturaleza del amor de Dios. La gratitud que exige que nosotros también amemos gratuitamente. Y solo quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Y definitivamente así es el corazón de Jesús. Así es su misterio de amor. Es definitivamente un amor que se desborda, es un amor que lo traspasa todo y exige una sola cosa: amarnos como Él nos ha amado. Para concluir, la Escritura atestigua en esta liturgia solo un poco del amor de Dios. Pero su amor es tan, pero tan grande que nada lo puede describir y tampoco nadie lo puede llegar a experimentar a profundidad. Anteriormente se decía que nos sumergíamos en el océano del amor de Dios, pero ahora que conocemos el cosmos a profundidad, podemos decir que el océano se queda corto y así es el amor de Dios. No es sumergirnos en un océano, es sumergirnos en la vastedad y la inmensidad del universo. Así de pequeños somos delante del amor de Dios, porque nada ni nadie en el espacio ha llegado a conocer su límite. Y así tampoco nada ni nadie, ninguno de nosotros, ha encontrado el límite del amor de Dios. Y definitivamente nunca tendremos la certeza de cuánto nos ama Dios. De lo único que nosotros podemos estar seguros es que nos ama. Nos ama tanto, nos ama sin nuestros méritos y Él decidió amarnos primero. Ojalá que esta reflexión nos ayude a meditar y a encontrar descanso en Dios. Si hoy te sientes cansado o agobiado, recuerda las palabras: vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón. Me despido de ustedes. Estaremos continuando este proyecto semana tras semana. Esperemos que sean de gran provecho. Los invito a que puedan compartir, que publiquen mi perfil para que pueda llegar a muchas más personas. Lo estaremos subiendo en YouTube, en Spotify y obviamente continuaremos con nuestro reel semanal de la síntesis del Evangelio. Saludos y bendiciones para todos. Se despide el Padre José Guadalupe Sánchez.